Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Pablo Quesada y el día de hoy les voy a hablar sobre el convenio número 17 de la OIT, el cual habla sobre la indemnización por accidentes de trabajo. Este convenio se realizó el 12 de mayo de 1925 y se ratificó 2 años después por nuestro país. Antes de hablar de este convenio, quiero recordarles un poco sobre lo que es el riesgo de trabajo, de lo cual nuestra legislación, específicamente la Ley Federal del Trabajo, en su título noveno, nos indica que son los riesgos de trabajo. Pero el artículo 472 dispone que en las relaciones de trabajo se deben incluir también los trabajos especiales, pero se tendrá cierta limitación como lo indica el artículo 352, que es el artículo 352 nos habla sobre lo que son las empresas familiares. En ellas no se podrá tomar en cuenta los riesgos de trabajo. Esta es una limitante que pone nuestra misma legislación a lo que es un riesgo de trabajo. Por otra parte, nos indica que sí podemos hablar de riesgos de trabajo incluso en cualquier relación laboral e incluso en los trabajos especiales, como los podemos ver en esta tabla, que son trabajadores de confianza, trabajadores del campo, trabajo a domicilio, trabajo en hoteles, restaurantes, bares y otros establecimientos análogos y demás como se indican en esta tabla. De lo cual nos podemos destacar que solamente en las empresas familiares, la industria familiar, es la que tiene una limitación para ver lo que es un riesgo de trabajo. Los riesgos de trabajo son tanto accidentes como enfermedades. Aquí podemos ver el claro ejemplo de una persona que sufre dolor de espalda, otra que tiene dolor de cabeza, algunas en posiciones encorvadas que con el tiempo van deformando el cuerpo y eso trae problemas, especialmente en este caso sobre columna. Así que la clasificación son accidentes de trabajo o enfermedades. Los riesgos pueden producir una incapacidad temporal, una incapacidad permanente parcial, una incapacidad permanente total, puede producir muerte e incluso se consideran una desaparición por actos delictivos. Estos también se consideran como riesgos de trabajo. Esto es lo que producen el tema del que estamos hablando. Ahora sí, el convenio número 17, en su artículo primero, nos indica que todos los miembros de la Organización Internacional del Trabajo que ratifiquen específicamente este convenio se obligan a garantizar a la víctima de los accidentes de trabajo o a sus derechohabientes una indemnización que por disposición de ley será por lo menos igual a lo previsto en este convenio. Por eso es que nuestro país debe de cumplirlo por ser parte de la Organización Internacional del Trabajo y haber ratificado este acuerdo. El artículo 2 nos habla que la legislación sobre esta indemnización de accidentes de trabajo se debe de aplicar tanto obreros, practicantes de empresa, minerales, todo lo relacionado con el trabajo, ya sea desde el ámbito público o privado. Esto debe aplicarse forzosamente. Después el punto número 2 dice que, sin embargo, cada miembro de esta organización que haya ratificado puede proveer en su propia legislación excepciones que vamos a permitir y que no se puede permitir. Esto es un claro ejemplo como de la diapositiva número 2 que comentaba sobre la industria familiar, que es del artículo 352 del que hablábamos de la Ley Federal del Trabajo, que dice que no se aplicarán en los talleres familiares las disposiciones de esta ley,
del riesgo de trabajo, incluyendo las demás, salvo higiene y seguridad, que es lo que sí debe de aplicar en las industrias familiares. Una vez que esté en vigor, el convenio tiene que dar la indemnización, se tiene que dar una indemnización por accidente de trabajo, pero no va a aplicar en lo que es la agricultura. Aquí está prohibido que ese riesgo de trabajo por ese convenio número 17 se aplique. ¿Por qué? Porque ya existe un convenio que ya adoptó lo que es los temas de riesgo de trabajo en la agricultura. Tiene su propio convenio. Por eso la agricultura en el convenio número 17 no es aplicable. El artículo 5 de este convenio nos dice que las indemnizaciones en caso de accidente o seguido de una defunción, o en su caso accidente que cause una incapacidad permanente, se debe de pagar a las víctimas o a los derechohabientes en forma de renta. Esto se recibirá mensualmente. Sin embargo, puede hacerse el pago total. El pago total se puede realizar. ¿Para qué? Para que en este caso no haya un derrochamiento y se le dé una seguridad económica a los derechohabientes o al trabajador que ya no puede seguir con su vida laboral. El artículo 6 nos habla que las indemnizaciones se deben de pagar en cuanto es una incapacidad al 5º día después del accidente, ya sea que el empleador o la institución de seguros contra enfermedades es quien deba de pagarlo. El artículo 8 nos habla que las legislaciones nacionales establecerán las medidas de control y los procedimientos de revisión de las indemnizaciones que estimen necesarios. Esto, comparado con nuestra Ley Federal del Trabajo, en el artículo 476 dice, y aquí estamos viendo cómo se están estableciendo el control por parte de las autoridades nacionales para poder clasificar un riesgo de trabajo y poder pagar la indemnización. Nos habla en el 476 que serán enfermedades de trabajo las que determine la ley y así como la actualización que realice la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Si estas no se encuentran reguladas en estos dos marcos que les acabo de decir, no podrán considerarse como enfermedades de trabajo. Después el artículo 483 nos habla que las indemnizaciones de riesgo de trabajo que produzcan incapacidades se pagarán directamente al trabajador. El trabajador es el beneficiario principal, pero recordemos que si existe una muerte de sus derechohabientes tendrán este derecho, siempre y cuando cumplan los requisitos que están por disposición de ley. El artículo 503 nos habla justamente de lo que estamos comentando. Para el pago de la indemnización en los casos de muerte o desaparición derivada de actos delincuenciales por riesgo de trabajo, se tendrá que observar las normas siguientes. Es lo que hablábamos, que son los requisitos mínimos que de ley se tienen que cumplir para poder ser acreedor a este beneficio que se le da al trabajador o a los derechohabientes. El artículo 9 dice que las víctimas de accidentes del trabajo tendrán derecho a farmacéutica, consultas médicas, intervenciones quirúrgicas, rehabilitación, y que esto lo tendrá que propagar quien dé los servicios correspondientes. En este caso pongo como ejemplo a estos dos, ya que también se puede contar con otros servicios que brinden justamente para cubrir las necesidades de los derechohabientes. El artículo 10 también nos indica que las víctimas tienen el derecho que se les suministre, que se les renueve, ¿sí?, en todo caso prótesis o aparatos ortopédicos que sean necesarios para ellos. También prevé el punto número 2 que se tiene que ver que no exista un abuso y para esto poder garantizar el debido uso de las cosas y no se esté generando un gasto en el cual no se le esté dando el aprovechamiento que debe ser real. El artículo 519 dice que prescriben 2 años estas acciones.
de poder reclamar el pago de indemnización por riesgo de trabajo. Ojo, esto es de la Ley Federal del Trabajo. Es muy importante saberlo porque debemos recordar que cuando uno pierde sus derechos por prescripción, ya no hay alguna forma de poderlo recuperar. Es muy bueno saber que tenemos en nuestra legislación este término para poder hacer válido cualquier acción y reclamar el pago. El punto número 2 habla que las acciones de los beneficiarios en los casos de la muerte del trabajador se tiene incluso ese mismo tiempo para poder hacerlo exigible. En el artículo 520 nos dice que la prescripción no puede comenzar ni correr, y en el artículo marca los supuestos, así como el artículo 521 habla cuando prescribe, cuando se interrumpe la prescripción. Les agradezco mucho.